Muy buenas a todos, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y hoy venimos a hacer un vídeo especial de astrología, donde vamos a estar entendiendo las tres partes fundamentales de toda carta natal. Vamos a estar entendiendo la diferencia que hay entre nuestro signo solar, nuestro signo lunar y nuestro signo ascendente. Hay muchas más partes en la carta, todas son importantes, pero yo diría que esos tres puntos es de lo más importante y de lo que más le cuesta a la gente entender la diferencia entre qué significa uno y qué significa el otro. Fijaros que en nuestra carta hay ciertos puntos evolutivos, es decir, son como unos hitos que el alma se ha marcado para poder ir hacia adelante en su propio desarrollo. Es decir, el alma siempre quiere crecer, mejorar, evolucionar y para eso se va a poner ciertos hitos. Esos hitos los vamos a ver en muchos puntos distintos de la carta natal, pero algunos de los más importantes y no los más son nuestro signo solar y nuestro signo ascendente. También la carta nos marca puntos de pasado, es decir, de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en todo nuestro bagaje como alma? Bueno, pues para retomarlo en ese punto donde lo hemos ido dejando en otras vidas anteriores, tenemos puntos como la luna. La luna es algo súper innato dentro de nosotros, súper instintivo. Nos va a marcar cuáles son las tendencias que venimos trayendo de otras vidas, las más gordas, las que van a hacer que nosotros nos gestionemos a nivel emocional de una manera completamente instintiva, que lo traemos ya de otras existencias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fijaros, es sencillo. Escogemos antes de nacer, en lo concreto a nuestra madre, en lo general a todo nuestro sistema familiar, y a veces, si no es la madre en lo concreto y nos cría otra persona, la luna va a representar esa figura de apego infantil, que de alguna manera nos va a estar desde bien chiquititos sugestionando desde esa figura de apego infantil o toda nuestra familia en general nos va a estar sugestionando con un tipo de educación, viendo sus propias reacciones emocionales y todas las circunstancias que generen una emoción en nosotros, que rodeen a todo ese grupo de personas, la familia, la madre, la figura de apego infantil, que ya de por sí nos eduque, nos deje ya de alguna manera programados para retomarlo en ese punto donde lo dejamos en una vida anterior. Entonces, la luna va a representar una manera de gestionarnos totalmente instintiva que no vamos a poder evitarlo, que vamos a tirar a hacer eso. Es como si nos diera ciertas instrucciones, nos diera ciertas pautas, que la norma es que todas deben de ser cumplidas. Es decir, nuestra luna se va a encontrar en un signo y esa va a ser la mayor pauta que nos va a marcar, la mayor instrucción. Va a estar lanzando aspecto a otros planetas cada vez que lance un aspecto, o sea, el aspecto que haga ese planeta va a ser otra instrucción y por supuesto la casa donde se encuentre va a ser otra instrucción. Entonces, la norma es que todas tienen que ser cumplidas, es decir, va a haber algunas que sean muy acordes con nosotros mismos y nos identifiquemos mucho con ellas, entonces las vamos a vivir desde nosotras, desde nosotros mismos. Va a haber otras que son completamente opuestas a la energía de la carta en general y ese tipo de instrucciones muy opuestas a veces vamos a tender a proyectarlas en otros porque, a fin de cuentas, la norma es que todas tienen que ser cumplidas. Entonces, si hay algunas que no las vives a través de ti, las proyectas en otras personas de tu vida y las vives a través de ese vínculo con el otro, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, también a veces vamos a tener instrucciones que son muy diferentes entre sí. Imaginémonos, esto, por ejemplo, es una luna en Aries, ¿no? Una luna en Aries no quiere sentirse vulnerable, convierte todas sus emociones de tristeza o fragilidad, todas las emociones que le hagan más o menos sentirse vulnerable, en rabia, fuerza, potencia, ¿no? Es una instrucción de fuego. Y el fuego es movimiento, acción. No hay nada que más le fastidie al fuego que sentirse vulnerable. Va a hacer lo que sea, cada luna a su estilo. Las de fuego, por ejemplo, para transformar esas sensaciones de vulnerabilidad en potencia, ¿no? Entonces, imaginémonos, este no es el caso, ¿no? Pero imaginémonos que luego, mm, pues tiene la misma luna en Aries, una conjunción con Neptuno, imaginémonos, ¿no? Que podría suceder, ¿no? Bueno, pues ahí va a haber una instrucción que le dice a esa luna, vive las emociones de una manera muy intensa, fusiónate con el otro, siéntelo todo muchísimo. Ahí va a haber emociones, o sea, va a haber dos instrucciones muy
distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues una de dos, o las vives las dos dentro de ti y te genera un montón de contradicciones internas, porque una te dice, siéntelo todo mucho, mucho, muchísimo, como si te fuera la vida en ello, siente el alma del otro, fúndete dentro del otro, entiende, o sea, vive la emoción de una manera muy intensa y profunda, y la otra instrucción te diría, prohibido sentir emociones de que te hagan sentirte vulnerable, transfórmalo todo en rabia y potencia, ¿no? Entonces tienes dos emociones tan diferentes y claro, puedes sentir que cuando le das de comer a una no le estás dando de comer a la otra. Entonces eso puede generar contradicciones internas, ¿no? Y las personas pues tenemos que ir lidiando con ellas. Entonces, como os digo, o las proyectamos o tenemos contradicciones internas y a veces no nos entendemos, ¿no? Es súper interesante el mecanismo lunar de cada uno. Cuando lo entendemos, nos damos cuenta de qué puntos súper instintivos nos gobiernan, nos dominan y a veces nos impiden ir hacia otros puntos más evolutivos de nuestra carta, ¿verdad? También la luna va a estar mostrándonos cosas innatas que traemos de otras vidas, ¿verdad? Talentos innatos. O sea, por ejemplo, una persona con una luna en Aries perfectamente podría ser alguien que trae el talento de otra vida de ser arrojado, valiente, decidido, líder, tomar decisiones rápidas, tener mucho coraje, mucha valentía, mucha capacidad de acción. Bueno, pues eso probablemente son cosas que esa persona ya habría conquistado en otras vidas, ¿no? Cada persona tiene su tipo de luna y hay infinitas posibilidades y es súper interesante estudiar el mecanismo lunar de cada uno. De hecho, yo normalmente, por ejemplo, incluso no solo las personas se sienten profundamente identificadas, ¿no? Sino que muchas veces le hago cartas natales para papás, para sus hijos, porque digamos que entendiendo el mecanismo lunar, pues al final entienden perfectamente cómo se gestiona el niño y cómo poder echarle un cable con eso, ¿no? Viendo cómo la manera más asertiva de dirigirse hacia su propio hijo. Es todo un mundo. Entonces, bueno, vemos que la luna es totalmente instintiva. Es muy probable que si conoces todo tu mecanismo lunar te vas a sentir súper identificado con ese mecanismo, a veces más que con el puro sol. Y luego, por otra parte, está el sol, ¿no? O sea, es muy importante entender nuestro mecanismo lunar para no vivir supeditados a él, para no vivir condicionados a él, porque tú puedes tener una instrucción que te dice, pégate de cabezazos contra una pared, ¿no? Y lo vas a hacer. Por ejemplo, tú tienes una instrucción Luna-Plutón y de repente puedes estar boicoteándote y cuando todo va bien te montas un drama. O tienes una instrucción, por ejemplo, Luna-Neptuno y de repente cuando te sientes mal te da por evadirte y haces cosas que se escapan completamente de tu control. Aunque igual luego, imagínate, tengas un sol en Capricornio que te dice, sé fuerte, realista, enfrenta tus objetivos de una manera muy, muy vital, muy acertada, muy enfocados a tu mundo laboral o cosas así, ¿no? Bueno, pues luego puedes tener una luna en cuadratura a Neptuno y te buscas la evasión y tienes un conflicto interno importante, ¿no? La gracia de conocer tu carta natal va a ser poder entender este tipo de cosas y saber bien, 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 bien dónde caen tus verdaderas misiones de vida, qué es lo que tu alma se propuso cuando vino a este mundo. Eso, en gran medida, vamos a ver, por ejemplo, que el signo donde está el sol nos va a marcar un hito importante que tú te has marcado a nivel evolutivo en esta vida. Nosotros, el sol es como si fuera una impronta, es algo que ya habita dentro de nosotros. Hay como una semilla que está durmiendo en nuestro corazón. De hecho, el sol representa el corazón en el cuerpo humano. Y entonces hemos venido en esta vida a dar de comer a esa semilla, a regarla, a hacerla que crezca, que se desarrolle, que forme un árbol frondoso lleno de frutos, ¿verdad? Entonces, pensamos, la gente tiende a pensar que ya somos lo que es nuestro sol. Y sí, esa semilla habita dentro de nosotros. Pero nuestra misión es ir todos a desarrollar nuestro sol desde la energía más elevada posible. El sol, a mí me gusta poner el ejemplo de Apolo, del mito de Apolo. El sol, ya sabéis que en los mitos era Apolo. Y, por ejemplo, Apolo cuando nació, como fue fruto de uno de los escarceos de Zeus, ya sabéis que había dos gemelitos, eran Apolo y Artemis, el sol y la luna, y bueno, pues Hera, que estaba súper celosa, intentó hacer muchas perrerías a la madre de Apolo y Artemis porque, bueno, pues quería vengarse así de Zeus, ¿no? Por haberle sido infiel. En vez de vengarse con Zeus, se vengaba con la susodicha, ¿no? Con la amante. Entonces, Apolo, recién nacido, ya tuvo que crecer y madurar rápidamente en 2 días, porque Hera les mandó una pitón gigante para que se los comiera, para que los pudiera matar. Entonces, Apolo tuvo que madurar rápido en 2 días
y tuvo que ir con su arco y su flecha y matar a la serpiente pitón. Y donde consiguió por fin, con esa lucha por crecer, desarrollarse, consiguió matar a la pitón, los seres humanos en su honor le hicieron el honor de construir un oráculo, el oráculo de Delfos, justo donde la pitón murió, para hacer un templo en honor a Apolo, que por otra parte era el dios de las profecías. Fijaros que el sol representa el corazón en el cuerpo y representa ese punto donde tenemos que seguir nuestro instinto, donde podemos sentir corazonadas que nos dicen, ve por aquí. Bueno, pues eso es el sol. El sol va a representar una semilla y al igual que Apolo tenemos que ir por luchar, por desarrollar esa semilla, desarrollar esa impronta. Y cuando nos dirigimos hacia él, perdonadme, es que estoy un poco pachucha. Cuando nos dirigimos hacia Él, somos completamente felices, tenemos la sensación de destino, tenemos una sensación de que estamos yendo hacia adelante, de que nos estamos desarrollando, de que estamos haciendo algo importante. Nos sentimos ultra bien cuando vamos a nuestro sol. Además, es que hay un punto importante donde hay algo que nos encanta que tiene que ver con eso. ¿No? Por ejemplo, un sol en Acuario, pues a esa persona le va a gustar tener muchos amigos, ser original, ser diferente, ser excéntrico. Un sol en Tauro, pues le va a encantar, por ejemplo, estar en la naturaleza, conectarse con su cuerpo físico. Le van a encantar las cosas físicas y materiales. Cada Tauro va a tener su puntito, ¿no? Hay muchísimos, infinitos matices, ¿no? Que podríamos estar hablando de ello en algunos vídeos, si os gusta, ¿no? Pero bueno, así cada signo va a tener su propia impronta, ¿no? Por ejemplo, Libra va a ser muy feliz cuando sienta la armonía dentro de sus vínculos. El Géminis va a ser ultra feliz cuando esté estudiando, al igual que un Virgo, por ejemplo, cuando esté aprendiendo cosas nuevas. ¿eh? Cada signo tiene su pequeña impronta y cada uno va a sentir que eso va a tomar intensidad. Por supuesto, los aspectos que esté lanzando el sol, pues los armoniosos nos van a hablar de cosas que ya traemos con mayor facilidad. Los que son un poco más tensos nos va a estar hablando del reto que tenemos para dirigirnos a eso, ¿no? Pero al final, poniendo un resumen, el sol representa nuestra identidad, la identidad que venimos a desarrollar en esta vida. Y para eso vamos a tener que conseguir estar un poquito por encima de ese punto lunar, ¿no? Donde nos vemos supeditados a esa herencia del pasado que a veces nos cuesta soltar, que es completamente emocional, que nos condiciona porque puede darnos todo tipo de comportamientos emocionales, instintivos, irracionales. Mientras que el sol es un punto en el que es nuestra impronta, nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que hemos venido a desarrollar a nivel de personalidad, a nivel de carácter en esta vida. Bien, ahora viene el mayor punto que suele generar más falta de entendimiento, el ascendente. Bien, el ascendente es la cúspide de la casa uno, es esta línea. El ascendente lo va a estar marcando esta línea. Si, por ejemplo, tenéis en el ascendente más de un signo, pues para saber qué ascendente sois es justo el signo que está entrando por esta cúspide. Aunque estuviera, imaginémonos, aquí está el signo de Géminis, ¿no? Pues si estuviera en el grado 29,59 de Géminis, serías ascendente Géminis y no Cáncer, aunque el resto del signo ya sería Cáncer. Igual pasaría si fuera al revés, ¿no? Que estaría en el grado 0,01 de Cáncer. Pues no sería un ascendente Géminis, sería un ascendente Cáncer igualmente. Bien, el ascendente representa nuestra salida al mundo. Fijaros una cosa, porque esto es muy interesante. Cuando tu mamá estuvo embarazada de ti, todo el embarazo de tu madre está representado por la casa 12, que es esta casa, la que va justo antes del ascendente. El ascendente es la cúspide, es la puerta de entrada de la casa 1, que eres tú mismo. Esta es tu casa 1, con lo cual la casa de delante es la 12. Representa ese punto en el que tu madre estaba embarazada de ti. Lo que vemos en la casa 12, entre otras muchas cosas, va a representar cómo fue el embarazo de tu madre. Y el punto exacto del ascendente representa el momento exacto en el que tú sales al mundo, en el que sales de tu mamá, de la barriguita y tomas esa primera bocanada de vida. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? El ascendente es la salida al mundo. Tú tienes una carta que está llena de todos estos ingredientes, todos estos planetas, en todos estos signos, en todas estas casas, lanzando aspectos. Vale, todo eso está dentro de ti. Bien, ¿cómo vas a salir tú al mundo a manifestar todo eso que está dentro de ti?
Pues para que sea de una manera fluida, armoniosa y exitosa, vas a tener que hacerlo a través de tu ascendente, porque representa esa salida al mundo. Es el momento, igual que es el momento en el que tú sales de tu mamá y llegas a este mundo, pues también va a representar ese momento en el que tú sales al mundo físico, a través de una energía concreta, que es la energía del signo del ascendente, para que tú puedas salir al mundo a proyectar todo esto que hay. Ahora, viene mucha complicación, porque claro, fijaros, para que nosotros podamos integrar todo eso, o sea, para que nosotros podamos integrar esa energía de ese signo, la vida nos va a traer vivencias, de hecho, de la energía de ese signo, para que sí o sí lo integremos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que nos cuesta integrar, por norma general, la energía del signo ascendente. Y os preguntaréis, ¿y por qué? ¿Por qué nos cuesta? Fijaros que la cúspide de la casa 12 representa ese punto que traemos de vidas pasadas. Entonces, nosotros vamos a tener una impronta ya de una vida pasada, que es de un signo, de una energía, por norma general, que algunas veces no es así, pero por norma general es una energía completamente diferente a la energía de nuestro signo ascendente. Por ejemplo, para que os fijéis, esta persona en su casa 12 tiene la energía de Tauro, la energía de Géminis, y tiene su ascendente en Cáncer. O sea, todo esto que trae aquí, este Urano, este Tauro, este Géminis, todo esto son cosas que esa persona ya trae de vidas pasadas, lo que trae sus propias improntas. Unido a que la Luna también nos va a estar hablando de esto en mucha medida. Con lo cual, es una energía que suele ser completamente diferente a la de nuestro signo ascendente. Entonces, por norma general, el ascendente es una energía que se nos resiste, es una energía con la que no nos identificamos. Ojo, es curioso porque sí que es verdad que las demás personas nos pueden llegar a decir que ven cosas en nosotros de ese signo ascendente. Es más fácil que los demás lo vean en nosotros que nosotros verlo en nosotros. Aunque lo cierto es que además, como la casa uno representa sobre todo nuestro cuerpo físico, el signo ascendente y los planetas que allí se encuentren van a estar dándonos en muchas ocasiones una descripción física de cómo somos nosotros. Es increíble. Entonces, como os decía, y para entender y bien y cerrar el tema, ¿no? El signo ascendente va a representar un punto de difícil contacto para nosotros, una energía con la que nosotros tenemos que salir al mundo, una energía que a veces nos va a costar integrar, porque venimos de tener unas vivencias completamente diferentes con otro tipo de energía en otras vidas. Es un reto que nos hemos puesto y para que nosotros podamos fluir bien con la vida, nosotros que tenemos que salir al mundo, tener vivencias en nuestro mundo enseñándole al mundo quiénes somos, es decir, el resultado de todo esto, pero con un tipo de energía del tipo de ese ascendente. Y además la vida nos va a traer vivencias de este estilo. Imaginémonos, por ejemplo, en esta carta, es muy divertido esta carta. Aquí tenemos lo primero, una luna en Aries, que es ese punto de pasado. Sabemos aquí que la persona va a ser una persona muy corajuda, que va a odiar mucho sentir cualquier cosa que le haga sentirse vulnerable. Va a transformar cualquier sentimiento de tristeza, fragilidad en rabia y potencia. Puede tener algunos arrancones de carácter de vez en cuando, ¿no? Y luego tiene un signo solar en Acuario que la persona le va a decir, como misión de vida tienes que venir a aprender a ser diferente, que no te importe, adaptarte a los cambios como vengan. Bueno, a veces incluso esto nos puede hablar de la profesión. Pues un sol en acuario perfectamente puede ser una persona que se dedique a algo que tenga que ver con las tecnologías o una profesión súper novedosa, informática, ingenieros de todos los tipos. Os digo eso como otras muchísimas cosas, ¿no? Va a ser una persona que va a tener, o bueno, astrólogo, por ejemplo, también anda que no hay astrólogos, ¿verdad? Con Acuario. Bueno, ingeniero espacial o aviador, hay tantas cosas, ¿no? Que tiene que ver cada signo. Aparte de eso, viene a desarrollar la capacidad de adaptarse a los cambios, que no le importe ser diferente, un concepto muy importante de amistad, hermandad, fraternidad, todas esas cosas, ¿no? Un punto en el que se atreva a reivindicar los derechos de él mismo o de un grupo de personas cuando considere que no es justo, una persona que viene a saber mirar pues las cosas vienen del pasado que hay que saber romper y generar nuevas estructuras en base a eso. Una persona que viene a encontrar un equilibrio entre su libertad personal, Urano, signo, planeta regente del signo de Acuario, y su responsabilidad, Saturno, el otro corregente del signo de Acuario. O sea,
un montón de cosas, ¿no? Imaginémonos, o sea, vemos aquí una persona que tiene mucha energía masculina, tanto esa luna como ese sol sería algo muy potente, ¿no? Bueno, que es el sol en Acuario es ser súper independiente, la luna en Aries tiene que ver con ser súper independiente, o sea, tiene una impronta que va completamente por ahí. Pero fijaros en esta carta, esta persona tiene un ascendente Cáncer. Y el ascendente Cáncer le va a decir, sí, 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 pero aunque tú tengas todo ese punto de individualidad, de querer ir a la tuya, de ser súper independiente, has venido a este mundo a sacar todo esto a través de aprender a montar vínculos en tu vida, cáncer, que sean súper íntimos, donde conectes un montón con el uno y el otro, donde consigas que de alma a alma haya una conexión enorme, donde vengas a aprender a generar vínculos de familia, bien sea dentro de tu familia, bien sea fuera, bien sea porque construyas tú una familia, porque con tus amigos generes un vínculo de familia o cosas importantes con tu familia. Es decir, fijaros que tenemos una persona, por ejemplo, que trae una dosis de otra vida, de ir a la suya completamente, que viene a seguir desarrollando su individualidad, pero que con todo es una persona que dice, muy bien, pero no te puedes olvidar de los vínculos. O sea, tienes que seguir intentando crear conexiones súper profundas de uno a otro, aprender a ver las emociones del otro, ser súper empático, a entender cómo se está sintiendo para poder generar vínculos muy profundos. O sea, eso de pensar solo en mí en esta vida, pues no estaría. Tienes que venir a bueno, a través de esto, o sea, sin dejar esto de lado, pero teniendo ese punto de súper empatía donde te vuelcas mogollón emocionalmente con los otros y donde acabas entendiendo el concepto de familia. O sea, fijaros, aquí pues es ese punto, ¿no? O sea, siempre hay algunos puntos de la carta que son más armoniosos entre sí, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que una luna en Aries y un sol en Acuario tienen todo que ver, o sea, podría ser funcionar muy armoniosamente. Ahora, este ascendente Cáncer va a ser algo completamente distinto. Y va a decir, oye, tienes que aprender a generar vínculos súper íntimos con los demás, ¿no? Entender el concepto de familia, echar raíces incluso, ¿no? Cosa que Acuario, por ejemplo, es algo que le cuesta mucho, ¿no? Porque le encanta ser libre, ir de aquí para allá, ¿no? Como buen signo de aire. Entonces, Cáncer, una de sus cosas es echar raíces. Esto es nada, un mínimo ejemplo para que os deis cuenta de cómo puede esto funcionar, cómo nosotros vemos qué cosas vamos trayendo de otras vidas, que se puede ver claramente en la carta natal, cuál es la impronta. ¿Qué tipo de cosas vas trayendo? Que en esta vida, pues bueno, tienes que ir puliendo, trabajando, por lo menos no estando condicionado a ello, sino intentando dirigirte desde lo que traes de una energía lo más elevada posible y sobre todo ir a desarrollar puntos más evolutivos de tu carta, ¿verdad? Y a través de eso vamos creciendo. O sea, es tan interesante estudiar esto en la carta de cualquier persona, ¿no? Porque uno ve de dónde viene su alma y hacia dónde quiere dirigirse, cuáles son esos puntos evolutivos, ¿no? Entonces, bueno, claro, obviamente esto en mis clases de astrología, pues el primer año aprendemos en el curso de astrología que doy en mi escuela a hacer esto perfectamente. Esto y todos los demás elementos de una carta natal. También es lo que se estudia en una carta natal. Cuando tenéis dudas de qué diferencia hay entre hacerse una carta natal, los tránsitos, esto es una carta natal. Cuando tú estudias esto, y claro, muchas más partes, porque en la carta natal estudias cada pequeña parte, ¿no? Pero es estudiar de dónde tu alma viene y a dónde tu alma quiere dirigirse, qué hito se ha marcado a nivel evolutivo. Eso es la carta natal. Y bueno, pues estos son los tres puntos más importantes. El próximo día voy a estar poniendo esto en la práctica con una carta de un famoso, ¿vale? O sea, vamos a estar repasando cuáles son signo solar, lunar y ascendente de esa persona para intentar entender de dónde viene y hacia dónde se dirige. Entonces, bueno, os propongo dos opciones y me gustaría que me dejéis en comentarios cuál es la opción que más os gusta para que yo analice e interprete, ¿vale? Son muy raras y muy diferentes entre sí y bueno, he escogido dos personajes que los conoce todo el mundo porque básicamente me gustaría que cualquier persona que vea esto, ese vídeo pueda entenderlo, ¿no? Porque más o menos sepa de qué va el estilo. Una persona que he escogido, que tenéis que elegir entre una de las dos, es Lady Di.
no es que, o sea, es una persona que todo el mundo sabe lo que le ha pasado en su vida, ¿no? Entonces, me parece una de las cartas interesantes, pues para que podamos entender un ejemplo, ¿no? Y ver, bueno, ver el Sol, Luna y Ascendente en su carta y entender un poco de qué es lo que venía a aprender a este mundo a nivel evolutivo. La otra que he escogido, que es también una persona que todo el mundo conoce, lo he escogido porque, bueno, he visto que ha sacado un libro, he visto un montón de vídeos de gente que están hablando de su libro autobiográfico y también como es una persona que todo el mundo conoce, bueno, pues no me importaría hacer el vídeo de esa persona, que es Britney Spears, que ya también sabemos que ambas dos son personas que han tenido una vida muy movidita, con cosas potentes, ¿no? Entonces, bueno. Os dejo que elijáis una de esas dos opciones. En los comentarios que ganen de la una o la otra, pues será la que esté yo interpretando en el próximo vídeo de Aprende Astrología conmigo. Y nada, pues eso, que me ha encantado hacer este vídeo, que si tenéis cualquier duda también me lo podéis preguntar en los comentarios, yo estaré encantada de responderos. Y nada, que os mando un besito enorme y nos vemos como siempre por las Hermes.